Listo, está grabando. Ajá, bueno. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Ay, no, yo no sé qué le pasa a estos muchachos en esta corte del diplomado. Bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo Hola, buenas están? noches. A ver, muchachos, necesito, por favor, que me expliquen por qué ningún equipo entregó la actividad que estaba pautada por hoy. Solamente el equipo 2 hizo la actividad. ¿Cómo así que? Disculpe, ¿puede repetir? Que no le entendí. Para hoy tenían en el aula virtual una actividad que era la construcción de la matriz básica. No sé, estoy súper sorprendida porque vi que ningún equipo entregó la actividad, solamente la entregó el equipo 2. No, yo la cargué hace rato porque no entendía la hora, pero nosotros tenemos eso listo desde el día de ayer. Yo ya le iba a formar un rollo ahí a Luan. De hecho, hemos trabajado ayer varios días, pero la hora decía 12:50 y algo, no sé. Yo también quiero hacer una denuncia aquí pública. Ajá. Las clases de este módulo se montaron solo hasta el sábado en la noche. Es una denuncia también que quiero hacer pública. Ah, ok. Ajá, le quería eso con usted. Pero, Luan, las clases estaban, yo se las monté en el grupo al día siguiente. Estaban en el grupo de ustedes de WhatsApp. Las dos clases de Alexandra. La del lunes estuvo el martes y la del miércoles ya el jueves la tenían en la mañana montada. Bueno, aquí paz y amor, listos, tablas, empecemos. Bueno. Ya va, que voy a entrar al aula a ver quiénes fueron los que hicieron la entrega tarde. Ajá, muchachos. A ver, ¿quiénes están aquí? ¿Justo está presente? Buenas noches, sí, por acá estoy. Ajá, ok, justo. Felicitaciones, equipo 2, muy bueno el trabajo. De verdad se ve que prestaron atención. Me parece bastante interesante cómo desglosaron los roles y responsabilidades y de verdad que felicitaciones, muy buen trabajo, muy completo. Por ahí está el Nelson, sí, ya lo estoy viendo acá. Juan Pernía. Gerardo. Por aquí. Hola. Ok, Your Lady. Carlos Nieto. Juan Hernández. Hola, buenas noches, por acá. Hola, buenas noches. Rigal, creo que no está. No. Jairo Lamos. Joana Zambrano. Juliana Carrillo. Dayana sí. William no está. Ricardo sí. José Luis González. Sí, aquí estoy. Ok. Ese fue el primero el que recibió el regaño. Luz Marina Vaso o Vaso, no sé. Pasó. Ajá. ¿Está presente? No se ha conectado. Ok. Paula Roa. Tampoco se ha conectado. Ok. Joana Romero. A Joana se le presentó un inconveniente la semana pasada. Se va a poner al día con Necari, pero ella trabajó con nosotros sábado, domingo, inclusive el día de hoy. Ella es la que está trabajando pues bastante en eso. Se va a poner al día hoy con el arquitecto Necari para la cuestión del pago y esa situación, pero fue por un inconveniente personal la semana pasada. Okay. Mira, gracias que comentaste eso, Dayana, porque justamente había pasado la lista a la gente de CIPE que ya les está abriendo la plataforma. Entonces, pues hay
personas que pues no comunicaron, no escribieron, les escribimos nada, pues se retiraron, pero ya le voy a decir al ingeniero para que igualmente le aperture a ella su De plataforma. hecho, la tengo en llamada abierta para que no se pierda la clase. Ella está en mute para que ella la pueda ver. Entonces, perfecto. Okay. Y bueno, y que gestionemos lo de ponerse al día. Lógico. Ok, perfecto. Vale. Okay. Hugo Ramos. Hola, presente. Hola. Rosy También Salas. aclaro lo del equipo. Digo, estamos viendo el tema del modelado y cómo subirlo, pero era primero ponernos de acuerdo. Entonces, ha habido un poquito de falta de comunicación en el equipo, pero la vamos a ir coordinando para que sea el regaño del 50%, por favor. Ok. Luan sí está. Rosy Salas. Rosy creo que no está. Y el profesor Noel sí está. Alexandra, ahí por lo menos Rosy no se presentó nunca para el módulo 1. Rosy fue retirada. Ok. Y para el segundo módulo, lo que es el ingeniero Jairo Lamus Rigal, y bueno, ya Joana se puso al día, pero Rigal y Jairo Lamus, pues hasta ahorita no han dado señales de vida. Entonces, aparentemente están fuera. Ok, bueno, pero él está dentro del equipo que entregó la actividad, entonces sería como, no sé, Sí. conversar. Sí, hay que buscarle que conteste de alguna manera. Es que se desaparecen, que no contestan teléfono, correo, nada, se desaparece. Pero bueno, hacerle seguimiento. Ok, chévere. Bien, bueno, esto es para yo llevar un control de la participación en la clase, porque bueno, siempre veo que participan unos y otros no, y es importante que todos participemos y aclaremos las dudas, por favor. Ok. Voy a compartir la pantalla acá. Ajá, de los muchachos que no han entregado la actividad, ¿tienen dudas? ¿Dónde están trancados? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Ajá, por la parte de nuestro equipo, es Nelson. Por la parte de nuestro equipo tenemos bastante adelantada la actividad. Yo no había visto la hora de la entrega, no sabía que era antes de la clase, por eso no lo habíamos subido. Nos hacía falta como hacer la portada y pulir en uno que otro detalle, pero ya está casi completa. Ok. Ok, chévere. Ingeniera, o sea, acláreme algo porque ahorita escuché algo de un modelado. La actividad, usted envió un formato en Word y habían 2 preguntas, ¿cierto? Esa era la actividad de hoy. Esa era la actividad. Para el miércoles hay que mostrar un avance en el modelado. Creo que es así, ¿cierto? Es correcto. Es correcto. Por eso es que yo pensé que era que se habían confundido y que habían equivocado las actividades, pero es así. Para hoy solamente el organigrama con la matriz RACI y para el miércoles un avance de lo que, o sea, lo que puedan avanzar con respecto al modelado. Porque el miércoles vamos a tener una discusión con respecto al uso del software y para enseñarles algunos truquitos como para agilizar el trabajo. Por eso es que le estaba pidiendo que pudieran avanzar en algo en el modelo. Joana, por aquí tiene la mano levantada Hugo. No sé si va a hablar, que tiene la manito, si no se la va. Ok. Bueno, chao. La clase de hoy vamos a conversar sobre lo que es la comunicación efectiva en proyectos BIM. En las clases anteriores pues habíamos venido trabajando lo que era la colaboración y pues hoy nos vamos a centrar en lo que es la comunicación y esos 2 aspectos de la mano forman el sustento o el fundamento de lo que es la coordinación efectiva en los proyectos. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer
cuál es el concepto, cuáles son las herramientas, los fundamentos y la aplicación de cada uno para que luego podamos ver en la práctica cómo se lleva a cabo una coordinación dentro del entorno común de datos, que eso ya corresponde a la clase de la siguiente semana. A ver, Luan, ¿para ti qué es la comunicación efectiva en un proyecto? Para mí la comunicación efectiva es obtener resultados eficientes, minimizar tiempo, cero interferencias, un trabajo colaborativo efectivo, entendimiento entre todos los niveles, tanto como el modelador, como el coordinador de especialidad, y así sucesivamente el coordinador BIM, supervisor y el project manager. Todo eso sumado a ese trabajo que hace cada uno y que sumamos como trabajo colaborativo, hace que sea eficiente la metodología BIM y genera el cambio del proceso anterior de construcción a lo que nosotros nos estamos ahorita adaptando a esta nueva metodología. Por lo menos en mi caso, que manejo la parte de construcción, es lo que estoy buscando desde hace mucho tiempo para ser eficiente y para poder trabajar en equipos multidisciplinarios. Muchísimas gracias. A ver, el profesor Noel, ¿qué opina con respecto a la opinión de Luan? Ajá, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Es que he tenido problemas con internet hoy. Bueno, es la misma lo que dice, la comunicación efectiva nos ayuda que con el modelo digital tenemos centralizada toda la información que nos va a ayudar en todos los equipos, todo el disciplinario, y vamos a mejorar toda la coordinación y vamos a resolver cualquier conflicto que se nos presente en el camino, llegando al resultado que queremos en más corto tiempo. Muchas gracias. Hugo, ¿para ti qué es la comunicación efectiva y cómo crees tú que la comunicación efectiva impacta tus proyectos? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, para mí la comunicación efectiva radica desde el organigrama. Ya en algunas ponencias, Alexandra ya nos has instruido bien. Yo creo que desde ahí empieza y aparte hay que estarla nutriendo, ya sea con algunas juntas cortas, como creo que es lo adecuado, 5 o 10 minutos, y darle seguimiento según el PMI, para que podamos llevar ya a un nivel más alto, pues sería KPIs para calificar como un semáforo pues nuestros avances y no estar generando como un corretaje entre nosotros, ¿no? Que eso resta tiempo al equipo efectivo en el proyecto. Entonces, para mí es ese seguimiento para que todo esté en marcha. Gracias. Gracias. A ver, Justo, ¿tú crees que, lo voy a preguntar a Justo porque ellos entregaron la actividad y me pareció que la actividad estaba excelente. ¿Tú crees que definir correctamente los roles y las responsabilidades nos permite contar en el proyecto con una comunicación efectiva? ¿Y qué experiencia o qué enseñanza obtuviste al realizar la actividad? Bueno, sí considero que definir claramente los roles contribuye a lo que es la comunicación efectiva porque se le estará asignando a cada persona acorde a sus habilidades y capacidades ciertas áreas del proyecto que son inherentes a su conocimiento. Como es el concepto de comunicación en todo es que dar la información clara, precisa y de manera comprensible. Eso ayudará a que el camino, el norte del proyecto vaya de manera adecuada. Con el desarrollo de la actividad sería de una manera como más clara, más simplificada, en cada rol, qué participación va a tener y de qué manera se va a hacer esa relación de comunicación entre los diferentes participantes del proyecto. Eso fue la manera en
en que sintetizamos un poquito mejor lo que es lo que va a ejecutar cada persona. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchachos, están estudiando. Ok, muchachos. Entonces, la clase de hoy, como les estaba mencionando y en base a sus opiniones valiosas, vamos a definir lo que es la comunicación efectiva, sobre todo en lo que es el contexto BIM, en donde vemos que convergen distintas disciplinas y que es importante no solamente llevar a cabo el intercambio de información o documentación técnica o información contenida en los modelos, sino que también es importante contar con procesos que nos gestionen una comunicación clara y fluida entre las distintas jerarquías que forman parte del proyecto. Fíjense que si vemos acá el esquema, vemos que la comunicación es el intercambio claro, oportuno y coordinado de la información que está contenida en los modelos digitales. Y como vemos aquí, esos modelos digitales, cuando nosotros hacemos una coordinación correcta de esa información contenida en esos modelos, estamos hablando de la inclusión de flujos de trabajo colaborativos. ¿Por qué? Porque estamos coordinando información, estamos compartiendo datos, estamos desarrollando un proceso de coordinación de esa información para garantizar que los datos que están contenidos en esos modelos cumplan con criterios de calidad. Si nos vamos a lo que implica lo que es la comunicación efectiva, pues vemos que en primer lugar está el uso de la información correcta. Es muy importante que nosotros velemos por la trazabilidad de esos datos, porque la información sea precisa y porque esa información sea verificable. Luego está lo que es la información para la persona correcta, es decir, que cada rol, cada responsabilidad, cada responsable de una etapa, de una actividad del proyecto, debe recibir la información de partida correcta que le ayude a sustentar los procesos y las actividades que va a desarrollar de acuerdo con la disciplina o la especialidad de la cual está encargado. Luego tenemos información en el momento correcto. A ver, ¿por qué cree Ricardo que es necesario que contemos con una información en el momento correcto? Bueno, buenas noches. Pues realmente considero que es súper importante eso porque así logramos corregir en el momento preciso y en caliente pues cualquier error o cualquier problemática que se pueda presentar en el proyecto. Al igual que, bueno, lo que estábamos hablando con el tema de la comunicación efectiva, todos reunidos, cada uno con su rol establecido, pues puede aportar para el proyecto y ahí mismo uno puede corregir y valga la redundancia, puede dar aún más aportes para que el proyecto salga lo mejor posible. Gracias, Ricardo. Ok, sí, es importante contar con información en el momento correcto porque nosotros tenemos que llevar a la par la información que estamos desarrollando en el modelo con la fase del proyecto que estamos ejecutando. Y por lo que dice Ricardo, es importante poder verificar los datos, contar con esa información actualizada para la toma de decisiones acertadas, ¿sí? Porque de nada me vale tener un modelo BIM espectacular y que la información que contenga ese modelo no me sirva como base para la toma de decisiones gerenciales. Gracias, Ricardo. Luego tenemos acá que la comunicación efectiva se fundamenta en procesos y estándares comunes, es decir, que está fundamentada en la ISO 19650, está fundamentada muchas veces en los lineamientos que nos establece el PMBOK del PMI, está fundamentada en el plan de ejecución BIM y nosotros debemos velar porque todos esos procesos de gestión de la información y de la comunicación estén centralizados en un entorno común de datos. Y si nos vamos a una definición más técnica de lo que es la comunicación efectiva, pues encontramos que es un proceso que nos permite garantizar la correcta coordinación entre todos los actores involucrados en un proyecto, de tal manera que se reduzcan las malinterpretaciones, que la información sea precisa, verificable, que esa información
pueda ser fácilmente auditable y que nos permita la toma de decisiones. Y a partir de esas decisiones, de esa información que nosotros vamos a comunicar, podamos reducir errores, retrasos y por ende sobrecostos. Luego tenemos acá los principios de la comunicación en BIM. A ver, Dayana, por favor, léame el primer principio. Claridad y precisión implica usar un lenguaje común de datos. Ok. ¿Y por qué crees tú que es importante usar un lenguaje común de datos en base a lo que ya hemos venido estudiando desde el inicio? Porque nos permite trabajar a todos en diferentes disciplinas al mismo momento, pero de una manera organizada y efectiva. Y nos permite, es correcto, y nos permite poder todos entender de la misma manera la información. En un mismo lenguaje. No tener malinterpretaciones de la información. Ok, gracias, Dayana. Luego tenemos lo que es el segundo principio, que es la oportunidad, que como ya habíamos estudiado anteriormente, pues la información debe compartirse en el momento adecuado dentro del flujo de trabajo. Ya habíamos dicho que es importante contar con un modelo que tenga esa información actualizada y que sea una información precisa. A ver, vamos a decirle a Gerardo, que hoy está calladito. Léame, por favor, el tercer principio de la comunicación. Hola, es que tengo un rollo con la internet y se me está cayendo y estoy conectado al teléfono. Eso es lo que sucede. Ah, ok. A ver, transparencia. Todos los actores deben tener acceso a la información relevante. ¿Y por qué cree usted que eso es un principio fundamental de la comunicación efectiva? Bueno, porque si es un trabajo colaborativo y todos los actores que están participando en ella, pues deben de tener acceso directo a esa información. No debe ser oculta, o sea, no debe estar clasificada. Todos los que participan dentro del modelo y dentro de la metodología, pues deben tener acceso a ella. Ok. Gracias, Gerardo. Y si recordamos un poco lo que habíamos visto en la primera clase con respecto al triángulo de los principios gerenciales que nos dan el fundamento de la planificación estratégica en la colaboración y comunicación, pues vemos que esta transparencia tiene que ver con la integración temprana de los actores dentro del proceso BIM. Luego tenemos consistencia en la información. Es muy importante que la información se mantenga coherente a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación. Es por eso que nosotros hacemos uso de un entorno común de datos para poder llevar un control de las versiones de esa información y evitar que existan contradicciones en la información, que existan archivos mal mencionados, por ejemplo, que nos puedan ocasionar malinterpretaciones y nos puedan desencadenar acciones o situaciones que nos impacten negativamente el proyecto. Luego tenemos acá que cuando nosotros estamos haciendo el intercambio de la información en los proyectos, vamos a contar en BIM con distintos tipos de información. Tenemos información gráfica, que es toda esa información que nosotros estamos viendo, ese 3D, ese modelo que nosotros estamos desarrollando, que comprende la geometría, la forma, la ubicación espacial, por ejemplo. Toda esa información que nosotros vemos en un proyecto corresponde a la información gráfica. Luego tenemos información no gráfica, que es toda la información documental que nos va a acompañar o nos va a complementar la información que está contenida en el modelo, como por ejemplo el plan de ejecución BIM, como por ejemplo los cálculos, las memorias descriptivas. Tenemos información paramétrica que se refiere a los parámetros o los atributos o características que nosotros les vamos a asignar al modelo. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un modelo, si nosotros estamos trabajando en un software inteligente en BIM, tocamos el elemento en el modelo y ese elemento va a contar con ciertas características. Por ejemplo, las condiciones o propiedades físicas, las dimensiones, eso forma parte de lo que es la información paramétrica. Y tenemos información colaborativa,
que es la que engloba las distintas disciplinas que habíamos visto la clase anterior, que era una federación de modelo, y una federación de modelo es precisamente información colaborativa. Un archivo en donde yo voy a integrar todos mis IFC de las distintas especialidades y a partir de allí pues yo puedo evaluar cuál es esa relación de coherencia en cuanto a lo que es la geometría y los datos. Luego pues tenemos las características de la comunicación en BIM. Siempre cuando estamos en un contexto BIM y estamos desarrollando información, vamos a contar con una relación simbiótica entre los elementos gráficos y los elementos paralelos. Y eso explica un poco mejor lo que veíamos en la lámina pasada, porque vamos a tener un modelo con todos los datos del proyecto, con todo el desarrollo 3D, con toda la geometría, la forma, y eso, cada uno de esos elementos que constituye ese modelo me va a hablar a mí de qué está sucediendo en ese proyecto o en ese modelo. Por ejemplo, tocamos esta puerta y vemos que estos son los parámetros que forman o que constituyen esa puerta. Vemos acá que entonces la información paramétrica para ese elemento está acá, las cotas, las dimensiones, los materiales, todos los datos que me aporten a mí información que me permite entender cómo está constituida ese elemento. Gerardo. Ingeniero, aprovechando esta parte que estás exponiendo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los logs, ¿no? Con los niveles de información, creo yo, ¿no? En el modelo que tenemos que desarrollar para el miércoles teníamos esa duda, ¿no? ¿Hasta qué nivel de información se va a manejar? Claro, sabemos que es 200 y lo que entendemos del log 200, que es una información, es como muy geométrica, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, o sea, hay que poner algún tipo de espesor, podemos, o sea, o sea, hasta qué nivel de información vamos a manejar ese modelo. Ok, yo les dije a ustedes que lo hicieran de la manera más sencilla y más básica posible, porque el miércoles vamos a aprender a configurarle otros parámetros al modelo. Claro, por lógica, si vas a modelar un muro o cualquier elemento, tienes que asignarle una dimensión. La dimensión es dependiendo del proyecto que ustedes vayan a desarrollar, dependiendo de la base de la que ustedes están partiendo. Y en los miércoles vamos a ir desarrollando todo lo que es la parte de modelado más específicamente. Pero tenemos que hacer, por ejemplo, el muro, aplicar ya la técnica de la multicapa, o sea, de que no sea un bloque. No vamos a trabajar. Es un bloque y ya. Es solamente el muro, el núcleo del muro solamente. Solo el núcleo del muro, sin colocar otra capa para friso, otra capa para... No. Por ahora no. Ok, perfecto. Okay. Gracias. Nelson vi que había levantado la mano. Referencia a lo que estaba diciendo Gerardo, pero ya... Lo que pasa es que los muros de nosotros son portantes, pero no sé si él alcanzó a preguntar porque la conexión mía falló. Entonces, como los muros de nosotros llevan acero y era para ver si había que dibujarle todo eso. No, porque ustedes están partiendo de algo básico y no podemos ir de una vez a colocarle aceros y todo lo demás porque se van a confundir. Vamos paso a paso hasta lograr el objetivo. Por ahora sería entonces más que todo el detalle arquitectónico. ¿Sí? Es correcto. Ok. De un solo piso. Perfecto. Ok. Luego tenemos lo que es como característica la comunicación en tiempo real, que pues como ya habíamos dicho es importante que contemos con esos datos actualizados y para poder lograr esa comunicación en tiempo real podemos hacer uso del modelo federado que contiene todas las disciplinas y debe estar alojado dentro de un entorno común de datos que va a tener las características o que va a estar especializado en gestionar ese tipo de información. Y dentro de ese entorno común de datos, pues vamos a tener las estructuras de carpetas que habíamos visto la semana pasada, trabajo en progreso,
archivado, publicado. Y bueno, vamos a tener estados de información, que eso lo vamos a ver detalladamente cuando hagamos lo que es la práctica del CDE. Por ahora es importante que entendamos que la comunicación en tiempo real, la comunicación y los datos actualizados van de la mano con el uso del entorno común de datos, que es el que me va a permitir llevar un control o una gestoría de esa información. Tenemos también como característica de la comunicación en BIM que esta nos permite minimizar las interpretaciones subjetivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos bajo un flujo de trabajo tradicional, por ejemplo, donde compartimos versión tras versión de un archivo, donde compartimos datos en 2D, por ejemplo, eso se presta para que cada uno de los integrantes de un equipo haga su propia interpretación y muchas veces esas interpretaciones no coinciden. Cuando nosotros trabajamos bajo lo que es el modelo de la metodología BIM, cuando tenemos datos integrados, cuando esa información es de calidad, pues se reducen esas interpretaciones ambiguas y hace que entonces a partir de esa nomenclatura de archivos, de ese lenguaje común de datos, de ese entorno común de datos donde vamos a compartir la información, podamos todos manejar el mismo lenguaje, Luan. Adelante, Luan. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Había una pregunta en la encuesta que decía sobre algo así como que ¿cuál cree usted que sean los... A ver, ¿cómo era la pregunta? Como las desventajas de la metodología anterior a aplicar metodología BIM. Y una de esas es lo que estás comentando. O sea, es como profesionales ha siempre existido como un recelo con el trabajo. Entonces, este es mi trabajo, este es mi plano, y yo no quiero que nadie me lo toque, lo modifique ni nada, porque siempre es como el ego interior, ¿no? Y no es abierto al trabajo de aportar. Y eso es lo que hace la metodología BIM, ¿no? Rompe ese paradigma, todos aportamos a un mismo sitio, a una carpeta, bueno, a lo que es la parte del trabajo federado, y todo empieza a crecer. Entonces todos estamos dándole forma al proyecto y bajo unas bases actualizadas sin ningún tipo de problema. Entonces eso es algo realmente muy, muy fabuloso y realmente de las cosas que me encanta de la metodología BIM. Gracias, Juan. Y bueno, tocaste un punto muy importante allí, que es el recelo profesional. Lastimosamente, acá en Venezuela hay profesionales que están desarrollando BIM y todavía están con esa mentalidad de que solamente una persona es la protagonista, solamente una persona es la que sabe, la que se hace las cosas a su manera, y nosotros tenemos que aprender. Yo sé que a veces es difícil el cambio de pensamiento, pero tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa, trabajar en equipo y aprender a valorar las opiniones de los demás, porque nadie se sabe todo, nadie es el máximo y el supremo, sobre todo en lo que es la metodología BIM, porque siempre va a haber algo nuevo, la metodología siempre va a ir evolucionando, siempre va a ir cambiando, y por ejemplo, Johnny puede ser experto en planificación y yo puedo tener deficiencias en ese tema. Yo puedo ser experta en mantenimiento y Necari puede tener deficiencias en ese tema, pero ella puede ser una estratega organizacional espectacular y yo no puedo manejar esa información. Entonces, la información, el pensamiento, el conocimiento que tenemos cada uno integrado nos lleva al éxito de esos proyectos, y eso es lo que fundamenta el uso de la metodología BIM. Gracias, Juan, por la participación. Ok, muchachos, entonces, continuando acá con lo que es las características de la comunicación, pues entonces decimos que minimiza esas malas interpretaciones y además, a partir de los datos que nosotros tenemos contenidos en esos modelos, nosotros podemos hacer coordinación entre las diferentes disciplinas y analizar si hay colisiones. Acá tenemos un esquema de lo que es un class detection,
tomar decisiones con respecto a los cambios, cómo pueden afectar esos cambios, y también esa información, como es una información precisa y actualizada, nos puede ayudar a obtener un cómputo más preciso de los materiales o de los elementos que constituyen ese modelo. Entonces, es por eso que se dice que una de las características de la comunicación es que nos permite minimizar las malinterpretaciones. Y es una de las características diferenciadoras de la metodología, porque si contamos con datos precisos, pues toda la ejecución que vayamos a hacer en el proyecto va a ser mucho más precisa. No está exenta de contar con problemáticas como todo, pero pues van a ser menos y van a ser de menor impacto. La comunicación, ¿sí? Tú nombraste problemáticas, por ejemplo, ¿qué problemáticas se puede presentar? Siempre se pueden presentar problemas en obra, lo normal de una ejecución de proyecto. No estamos exentos a tener eso, pero pues la información contenida en lo que es el modelo, la coordinación del proyecto, nos va a permitir poder gestionar esos riesgos y poder analizar qué estrategias o qué planes vamos a seguir para gestionar esos riesgos que se puedan presentar en el caso de que sucedan. O sea, entiendo que, digamos, para tenerlo claro, se pueden presentar las problemáticas, pero la metodología evoluciona tanto que siempre va a haber la solución. O sea, si todos estamos... La información, fíjense que la información, nosotros vamos a tener el modelo como una base de datos, ¿sí? Y a partir de la información de ese modelo, nosotros podemos gestionar los riesgos de un proyecto, que eso es parte de uno de los módulos que vamos a ver acá. Y nosotros podemos con anticipación estimar cuáles pueden ser los posibles riesgos que se pueden presentar y contar con un plan de gestión de riesgos que lo tenemos allí reservado, por decirlo de alguna manera, y si se llega a presentar la situación o el riesgo esperado, pues nosotros sabemos cómo vamos a atacar ese riesgo, sin que nos impacte de manera significativa el proyecto. Esa parte de gestión de riesgo no lo había escuchado. Pero... Es una de las partes del diplomado, es el último módulo que vamos a desarrollar todo lo que es gestión de riesgo. Excelente, gracias. Vale. Eso sería como desarrollar una prevención de patologías. Podría ser, pero más que todo también los riesgos que nos impactan a nivel de costos, a nivel de planificación. Ok, comprendo. Ok, luego tenemos lo que es la comunicación que nos acompaña a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Ya habíamos visto que lo que es la colaboración y comunicación son sistemas vivos que nos acompañan a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Sobre todo, la comunicación y la coordinación de los proyectos nos permite, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto con alcance más allá de la construcción, obtener modelos que nos permiten operar de manera eficiente las instalaciones o los activos. Y la información que se recibe es el modelo ASBIL, con datos paramétricos, por ejemplo, de los materiales, de la serie de un elemento, por ejemplo, de una pieza, como lo vemos acá. Muchas veces allí está incluido lo que son los modelos, y a partir de esa información, pues nosotros podemos hacer una gestión correcta de lo que es el mantenimiento, y en base a eso, pues, en base a esa información, en base a los estados de los elementos en el modelo, podemos tomar decisiones en cuanto a cómo vamos a planificar, cómo vamos a ejecutar la orden de trabajo, cómo vamos a gestionar los recursos. Y otro aspecto muy importante es que esa información que nos ofrece BIM nos va a permitir controlar el entorno del activo, pasar de un entorno altamente reactivo a un entorno planificado, en donde las actividades pues siguen un flujo lineal, un flujo que nos permita pues llevar esa gestión de manera correcta sin obtener sobrecostos, porque esos sobrecostos en mantenimiento, sobre todo, muchas veces pues no son fáciles de asumir, y eso hace que la edificación pues se vaya deteriorando y puede causar
daños tanto materiales como ambientales. No sé si alguno de las personas que están acá en el equipo hayan tenido la experiencia de trabajar en mantenimiento o en gerencia de mantenimiento y nos puedan compartir la experiencia. Están muy calladitos. A ver, Luan. ¿Y yo por qué? Hace como los niñitos de la escuela. ¿Y yo por qué? No sé si tienes conocimiento o alguna experiencia que tenga que ver con mantenimiento que nos puedas compartir. Bueno, de hecho son cosas muy puntuales. En Venezuela tengo una firma personal y me encargo de hacer como los trabajos como un outsourcing a ONG y a sedes diplomáticas, pero es algo muy puntual, que si acabado, reparaciones menores, algo así. No Ajá, es ok. algo de gran escala, pero es hasta ese punto. Ajá, pero cuando tú trabajas bajo una relación outsourcing, tú tienes que rendirle cuenta a una oficina de servicios generales, que es la que se encarga de lo que es el mantenimiento de la edificación y es la que aprueba el presupuesto y es la que te contrata. Ajá, ok. Entonces, en base a eso, ¿tú crees que la metodología BIM te permita coordinar de manera eficiente esa información y aplicarla a lo que es la gestión de mantenimiento? Sí, claro, porque me ponen un panorama mucho más claro todo el desarrollo de la actividad desde que arranco hasta que termino y le puedo dar la continuidad, el seguimiento a esa misma actividad. Por ejemplo, tenemos una sede y tenemos 8 aires acondicionados. Entonces, bueno, listo, hacemos las instalaciones de los aires acondicionados, cada cuánto se debe hacer el mantenimiento de dichos aires, la verificación por lo menos trimestral de las instalaciones eléctricas, si están funcionando o no están funcionando los protectores. Un ejemplo, más o menos podríamos hablarlo en ese sentido. Y partiendo de la información que está contenida en el modelo, ¿sí? Para poder evaluar las características del elemento. Claro, ese es el punto, porque entonces, ¿qué pasa? Fíjate que hay cosas que son unas locuras y pasan en estos tiempos. Sedes de 3 niveles sin planos, ¿sí? O sea, no hay plano. O, cosa que sucede acá, muy común, los planos tenían un uso, pero hasta la habilitaron para otro uso. Entonces sacaron los permisos para un uso comercial y tienen un uso residencial, por ejemplo. O sea, esas son unas locuras. Entonces son cosas que empiezan a hacer chocar en este proceso. Pero si todo fuera como debería ser, entonces, claro, yo llego, tengo un cliente, el cliente me facilita los planos digitalizados y yo ya puedo armar todo un proceso de gestión de mantenimiento de dicha edificación con la metodología BIM, trabajando desde las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, todo lo que es la parte de las cubiertas, las impermeabilizaciones, lo que es la parte de jardinería, el manejo de las aguas lluviales, el mantenimiento y el manejo del almacenamiento de agua potable, todos esos procesos. Entonces ya uno empieza como a codificar, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos? Hacer sus carpetas de las diferentes actividades de la parte de mantenimiento. Que es como yo lo veo, no sé si de repente estoy... Ok, gracias. Gerardo. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el edificio de la Contraloría del Estado Táchira en servicios generales. Y estando ahí ¿Usted dentro de le la daba oficina... látigo a toda esa gente allá en el mantenimiento? No, tampoco llegaste a ese punto. A mí me contaron que hay alguien que da látigo, pero no voy a decir quién. Ay, papá, cuidado. Mira, el tema está en que
servicios generales, hubiese sido genial tener una metodología como BIM dentro de servicios generales, porque normalmente nosotros nos encargamos de hacer toda la planificación de mantenimiento del edificio, ¿no? Y obtener la información era demasiado complicado porque, bueno, lo que decía Luan, ¿no? A veces la información se pierde o no está, o hay que levantarla en sitio, en el momento. A veces los recorridos sistemáticos están sujetos al error humano, entonces también... ¿Y qué pasa? Y también todas las decisiones están dentro de una estructura como en este caso la Contraloría, que las decisiones no salían directamente de servicios generales, sino había que consultarlo, digamos, en un rango más arriba, para poderlo aprobar. Entonces el tiempo a veces se prolongaba en poder hacer un trabajo durante un año, durante un lapso de tiempo. Habían metas que había que cumplir, pero con esta metodología yo creo que esos lapsos de tiempo pueden disminuir y la planificación dentro de una edificación para el mantenimiento se optimiza, ¿sí? Y es más eficiente el trabajo, y inclusive los subcontratistas que estén allí se pueden involucrar también dentro de ese plan de mantenimiento y ellos también involucrarlos dentro de la misma metodología. Pero siento de que con esto, pues, o sea, muchas empresas o muchas edificaciones les va a servir para crear buenos planes de mantenimiento. Es correcto, es muy acertado eso de que tenemos que cumplir metas, pero muchas veces, pues, por razones de tiempo, pues es más difícil. Pero bueno, con la metodología BIM, pues podemos optimizarlos. No, y a veces las cosas por cumplirlas, se hacen rápido y se hacen mal. Entonces, eso acarrea que a futuro, entonces otra vez volver a tomar ese plan de mantenimiento. Entonces es más inversión, más tiempo, más gasto. Entonces, por hacerlo rápido y porque el corte de la planificación, la meta que se había fijado, se acortó, entonces se cumple a medio prácticamente, solo por cumplirlo. Entonces, bueno. Es correcto. Noel. No, ingeniero, que quería decir que no he participado en ningún en algo de mantenimiento, pero lo que se me ocurre es que esto sería muy bueno aplicarlo en los edificios de la universidad, el complejo de la UNED, ya que están la gran mayoría pues, se puede tener, creo que incluso lo estuvimos hablando la otra vez, y poderlo aplicarlo para que necesitamos el mantenimiento y estamos viviendo ahorita todo el campo universitario. ¿Sabes qué sería buenísimo? Bueno, yo tengo conocidos en la CAF. Como comenzar el proyecto, plasmarlo, solicitar en la CAF un plan de financiamiento para que nosotros podamos digitalizar los edificios de la UNED y no dejarlo solamente allí en los modelos BIM, sino escalarlo a gemelos digitales. Y sería como el primer proyecto en Venezuela y en América Latina que fuera el desarrollo de ese gemelo digital y de la universidad. Imagínense el impacto. La universidad comenzó a implementar BIM, está desarrollando capacitación y de la mano pues está haciendo la ejecución de los proyectos y el uso de la metodología y de lo que es la tecnología de gemelos digitales. Ok. ¿Eso solo lo harían los profesores o podemos intervenir todo el grupo? Allí pueden intervenir los que quieran, por equipo de proyecto, todos son bienvenidos. Bueno, yo no soy de la directiva de la universidad, pero todos estamos... El arquitecto Johnny está hablando, vamos a hablar, está hablando. Dale, Johnny. No, que ese tiene que ser el trabajo final del diplomado, levantar toda la UNED completa, con planos y todo. Ajá. Necesitamos un escáner, necesitamos un escáner. Pero sería un edificio por equipo. Y Luan se va a encargar de gestionar la información de todos los equipos de proyecto. Venga, ingeniera, no le crea todo al ingeniero Johnny. Se están quejando por el proyectico y quieren un edificio por cada grupo. Con gusto se los pongo. No, pero sería interesante por lo menos avanzar con uno. De cada nivel de diplomado
deje una base sentada de cada edificio. Eso sería genial, me parece estupendo. Igual opino que se tienen que levantar la arquitectura desde cero, porque los planos son planos viejos que tienen medidas viejas y desde ahí va a empezar el error. Cuando se hace el proceso de subcontratación, no va a ser exacto. Y si la idea es tanto ahorrar tiempo y factibilizar y que sea colaborativo, pues pienso yo que debe empezar desde cero. Y si se hiciese, y viendo más allá, se puede hacer inclusive con los profesores en sus proyectos, donde incentiven a los estudiantes a que vayan a medir, a que vayan a hacer el primero lo que es la base de trabajo. Se me ocurre, ¿no? Opinar al respecto. Noel, que es la persona justamente que está en planta física, tiene la información correcta y exacta. Noel, tiene la mano levantada. Eso es lo que quiero decir, es que en la oficina, en desarrollo físico, estamos agarrando todos los planos del campus y lo estamos pasando a digital. Hay la gran mayoría ya levantado obviamente, plantas y calzado. Y actualizándose actualizando porque a lo que me he hecho el levantamiento, comparando con los planos originales, pues muchas cosas han cambiado. Por lo menos el edificio 11 y 12, que es el C, ha cambiado muchísimo en la parte de abajo, que es en planta baja. Hay unos laboratorios de computación, antes eran laboratorios como de química, había unas instalaciones de gas, eso ya no existe. Entonces, pues hemos tratado de actualizar, llevarlo a lo que está actual, incluso los baños, aulas y todo eso. Entonces, pues todavía falta, pero todo lo hemos hecho, como dicen, a pedal. Sí, a manito. No, bueno, lo ideal, bueno, yo le escribí al profesor Mieres a ver si nos hace el préstamo de los equipos para ver si con eso podemos facilitar el trabajo. Ok, muchachos, gracias por la participación. Así que me gusta que estén todos activos. Luego vemos que la comunicación también tiene como característica que es un factor de gestión del cambio, porque como lo hemos venido conversando, como lo acaban de decir ustedes, pues el modelo evoluciona dependiendo de la fase en la que se encuentre. No es lo mismo el modelo de diseño, de construcción o de operación, porque cada uno cuenta con niveles o capas de información diferentes. También actúa como gestor del cambio porque esa información, como es accesible y clara, también es reutilizable para las etapas posteriores en cuanto a lo que es la ejecución a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y el resultado, como lo explicamos anteriormente, pues es menos reactividad porque nosotros ya estamos trabajando bajo un entorno planificado. Esa planificación es en base a datos precisos, a información verificable y, pues por ende, esa ejecución de esa planificación va a ser mucho más precisa. Y tenemos lo que es la comunicación basada en datos inteligentes que nos permite, a partir de los parámetros en el modelo, hacer estimaciones de costos precisas, llevar a cabo análisis energético, llevar a cabo auditorías de la información, porque siempre vamos a contar dentro del entorno común de datos con un registro y con una gestión de los cambios para que al momento de que se vaya a presentar, por ejemplo, una auditoría, nosotros tengamos esa información sobre quién hizo algún cambio, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y poder ser fácilmente auditables. La creación de la información, pues en BIM ya vimos que es un sistema colaborativo en donde tenemos jerarquías, donde tenemos roles específicos y el fundamento de lo que es la creación colaborativa de la información es la definición de las reglas, reglas claras antes de comenzar. Es por eso que volvemos a hacer hincapié en lo mismo. Necari les envió a hacer la actividad del EID y el BEC, porque allí es donde nosotros vamos a definir cuáles son las reglas del juego. Y a partir de esas reglas, de esos estándares, pues nosotros vamos a comenzar a ejecutar todo lo que es la creación de la información.
Es importante llevar un control de las versiones y un registro de los cambios, que ya vimos que esto forma parte de lo que son la gestión de la información dentro del entorno común de datos, y allí vamos a tener estados de información. Y es importante que la información que nosotros estemos comunicando tenga una trazabilidad total, es decir, que los datos se puedan seguir, se puedan verificar y que sean de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con el objetivo de que nosotros podamos identificar quién realizó determinada actividad, cómo se realizó, cómo se manejó la información, y a partir de esa información nosotros podamos asegurar la calidad de los proyectos. Entonces vemos que la comunicación trazable a lo largo del ciclo de vida del proyecto es igual a evidencia verificable que nos permite a nosotros cuidarnos la espalda al momento de que pueda surgir alguna problemática o algún incidente con respecto a lo que es el área contractual. Y tenemos acá un punto muy importante que tiene que ver con los procesos dentro del PMI. No sé si alguno de ustedes ha estudiado lo que es el PMBOK o el PMBOK. No. No, ninguno. Gerardo. No he llegado hasta ese punto. Ok. Fíjense que cuando nosotros estamos haciendo la gestión estratégica de la comunicación y la colaboración en los proyectos BIM, es importante que nosotros tengamos un plan de gestión de esa comunicación para garantizar que cumplamos con los criterios establecidos dentro del plan de ejecución BIM, que es lo que buscamos, los criterios de calidad, cumplir con los requisitos contractuales, cumplir con los requisitos del cliente. Nosotros tenemos acá en la lámina un esquema de lo que es el proceso 10.1 para la gestión de las comunicaciones en el proyecto, que forma parte de la 7ª edición del PMBOK y que habla de la planificación de gestión de las comunicaciones. Lo vemos acá como un proceso central. Esto que tenemos acá son entradas que hace ese proceso central. Tomar la información de estas entradas, analizarla, verificarla y a partir de allí poder generar unas salidas o unos resultados que nos van a permitir a nosotros abordar de manera eficiente y planificada lo que es la gestión de las comunicaciones en un proyecto. Vamos a verlo de manera más desglosada. Tenemos acá como primera entrada lo que es la empresa y la organización. Y vemos que en esa entrada tenemos dos insumos. Tenemos un primer insumo que son los activos de los procesos de la organización y tenemos otro insumo que son los factores ambientales. Dentro de estos activos de los procesos van a estar involucrados lo que es la nomenclatura, el BEC, los estándares de comunicación interna que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar plantillas para desarrollar nuestros modelos, el lenguaje común de datos que nosotros vamos a utilizar, el entorno común de datos, todo eso forma parte de lo que son los activos de los procesos en la organización en cuanto a lo que es la gestión de las comunicaciones. Y tenemos lo que son los factores ambientales de la empresa, pero no factores ambientales en términos de sostenibilidad, sino en cómo se realiza el intercambio de información dentro de los equipos de proyecto. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cuál es la red de comunicación? Si estamos utilizando comunicación horizontal, vertical, transversal, perdón. Todo eso forma parte de lo que son los factores ambientales de la empresa. Entonces, ¿qué hace el proceso central de planificación de la gestión? Agarrar esa información, procesarla y hacer actualizaciones a los documentos del proyecto. Por ejemplo, al BEC, que la profe Necari les explicó que el BEC es un documento vivo que se va actualizando a medida que vayamos avanzando en el proyecto y a partir de allí obtenemos la documentación optimizada de ese proyecto. Luego tenemos acá una segunda entrada que nos dice que debemos desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Ese insumo acá van a ser ¿cuáles? A ver, ¿cuáles deberían acá los insumos del plan para la dirección del proyecto si estamos hablando de BIM? Ninguno.
A ver, esos insumos acá serían el EIR y el BED, que es la documentación desde la cual yo voy a partir para poder implementar la metodología o para poder hacer el desarrollo del proyecto piloto. Y luego tenemos un tercer insumo, que es la identificación de los interesados, que es un registro de los interesados o el desarrollo de una matriz RACI, como ustedes desarrollaron en la actividad. Entonces, el proceso toma esos insumos, los analiza y crea un plan para la gestión de las comunicaciones. Y ese plan para la gestión de las comunicaciones va a contener cómo va a ser el CDE, cuál plataforma vamos a utilizar, cómo vamos a compartir la información, cada cuánto, quién va a recibir qué información, cuáles son los permisos de acceso a la información dentro del CDE, quién va a gestionar esa información. Y a partir también de ese plan de gestión de las comunicaciones, pues se alimenta otro proceso que es la gestión de la participación de los interesados. ¿Por qué? Porque hay información que solamente es accesible a ciertos roles, dependiendo de lo que se establezca en el plan de ejecución BIM. Y tenemos acá que también nos alimenta el proceso de gestionar las comunicaciones. ¿Por qué? Porque a partir de ese plan de las comunicaciones, pues nosotros sabemos, por ejemplo, si estamos en un equipo internacional, cómo nos vamos a comunicar, cuál es el idioma, cuáles son las plataformas que vamos a utilizar. Entonces vemos que es un diagrama que se ve complejo, pero simplemente es un diagrama de proceso que nos indica cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para poder gestionar los procesos. Fíjense que en las empresas que trabajan bajo una visión estratégica, generalmente integran lo que son los principios de la metodología BIM con los lineamientos del PMBOK, como lo vemos acá, y hacen que esa comunicación sea fluida, sea transparente, sea verificable, y hace que ese proceso de intercambio de los archivos pues, sea más lineal, sea más transparente y que todos podamos entender de manera precisa y correcta lo que estamos realizando. Entonces, lo que se busca a visión estratégica es que todos, como miembros individuales o como personas o como seres pensantes individuales, podamos alinear todos esos pensamientos, todas esas estrategias a la consecución de una misma misión, a alinear todos nuestros esfuerzos, todo nuestro conocimiento técnico para poder ejecutar eso que está planteado en el plan de ejecución BIM y poder alcanzar esos modelos o esos entregables BIM. ¿Estamos bien hasta aquí? Alexandra, pero, ¿Sí? disculpa. Pero entonces, ¿este diagrama se anexa dentro del PET o va paralelo? O sea, es paralelo, porque dentro del plan también se establece algo de eso, ¿no? De lo que estás diciendo acá, ¿no? De cómo va a ser la comunicación. Este diagrama lo que nos va a nosotros es a dar como que una idea más gráfica de cómo vamos a gestionar la comunicación y qué es lo que vamos a plasmar en el plan de ejecución BIM. Es como una, no sé, como una hoja de ruta, como una indicación general para nosotros ver cuál es el proceso que vamos a seguir. Claro, pero esto se deja registrado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, cómo va a ser, por ejemplo, cuando son equipos internacionales, y tú dices cómo va a ser el lenguaje, tal, inclusive, bueno, cómo se van a nombrar los archivos, de acuerdo a cómo está en la ISO, ¿no? El nombrar los archivos de arquitectura, cómo se van a almacenar las carpetas, qué nombres se le van a colocar, etcétera, ¿no? Me imagino que eso igual hay que establecerlo dentro de un documento, que claro, que está dentro del PET, ¿no? Pero correcto, imagino sí. que es parte de esto. La clase pasada les mostraba cómo es la gestión de las comunicaciones en cuanto a los equipos internacionales y básicamente, pues, para realizarlo de la manera más eficiente, muchas veces las empresas deciden combinar lo que es la metodología BIM con esto de los procesos en el PMI, como para que el flujo de trabajo sea más estratégico dentro de la empresa y que nosotros podamos gestionar de manera más correcta y más efectiva esa información dentro de los proyectos. Pero pues sí, hay que dejarlo registrado dentro del BEC. De hecho, no sé si recuerdan que dentro del BEC, la clase pasada les había mostrado
que nosotros por procesos o por usos BIM vamos realizando un diagrama de proceso para saber cuáles son nuestras entradas, cuál es el proceso y qué es lo que vamos a obtener de ese uso BIM, ¿no? Esto forma parte también de lo que son los procesos de gestión. Ok. Al igual que lo que es la colaboración, que habíamos visto que nosotros vamos a tener distintos niveles, acá en lo que es la comunicación interna, en los equipos BIM, vamos a tener 3 fundamentos de lo que es la comunicación interna, que son los roles BIM, las especialidades disciplinarias que se van a desarrollar, que se van a abordar, y las jerarquías de decisión y aprobación. Y eso da como resultado unos flujos de comunicación que son vertical, horizontal y diagonal. Si vemos este esquema que está acá, vemos que acá tenemos un flujo de comunicación por roles BIM o vertical, en donde vemos que la información puede ser ascendente, que va desde un nivel operativo hasta un nivel estratégico, descendente desde el estratégico al operacional, o bidireccional, porque puede ser ascendente o descendente a la vez en el momento de que, por ejemplo, estamos haciendo la solución de un conflicto de coordinación. Tenemos acá los niveles, tenemos un nivel estratégico que es, como ya habíamos visto, forma parte de lo que es el rol del BIM Manager, quien crea la estrategia y define los flujos de información. Luego tenemos un nivel táctico, que es la coordinación entre disciplinas y que se encarga de la gestión de los conflictos de coordinación en el proyecto. Y tenemos un nivel operativo, que es quien produce la información y quien comunica los cambios que se van realizando en esos modelos para poder actualizar esa información. Y ese nivel operativo, de ese nivel operativo forman parte los modeladores. Y si vemos la estrategia detrás de todo esto, pues es un canal de comunicación que me permite poder contar con una comunicación fluida entre el nivel estratégico y el nivel operativo para poder garantizar que cumplamos con las exigencias que están en el plan de ejecución BIM. Entonces, por eso es que vemos acá que la estrategia es un plan con intención que nos va a indicar cómo vamos a lograr desarrollar esos modelos. Es por eso que el BIM Manager crea esa estrategia, crea ese plan de ejecución BIM para que después, cuando vengan los modeladores o el nivel operativo, puedan saber en base a esa información qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Luego tenemos lo que es la comunicación horizontal, que habíamos visto que se da entre los personajes o los miembros de un mismo equipo. Por ejemplo, la comunicación que se da entre modeladores de una misma disciplina para hacer una coordinación de los elementos de su modelo, o la comunicación que se da, por ejemplo, entre coordinadores BIM para buscar la resolución de cambios o la resolución de conflictos en el modelo, la gestión de cambios, perdón. Y está lo que es la comunicación diagonal, que habíamos dicho que se da entre distintos niveles jerárquicos y entre distintas disciplinas, que lo que me garantiza es poder llevar, por ejemplo, a cabo la federación de un modelo, poder coordinar las distintas disciplinas, buscar cuál la cohesión y la coherencia del modelado, y aquí vemos los flujos típicos. Por ejemplo, entre arquitectura, estructura MEC, que generalmente es donde hay más colisiones entre los elementos, MEC, arquitectura y todas las demás que podemos ver acá. Este tipo de información diagonal o transversal, como también se puede conocer, nos sirve a nosotros para poder tomar mejores decisiones, para decidir más rápido, para resolver problemas complejos con respecto a la coordinación y para mantener un flujo real de la información dentro del proyecto. Y si nos vamos a un enfoque más estratégico, vemos que los flujos de comunicación en BIM nos indican que la comunicación, cuando trabajamos bajo el contexto de BIM, es un sistema gobernado. ¿Por qué? Porque no es algo espontáneo, sino que es algo que nosotros estamos estableciendo como un proceso desde el inicio. Y si analizamos lo que son cada una de los tipos de comunicación a nivel estratégico, vemos que
La visión estratégica de lo que es la comunicación vertical es controlar la calidad y las decisiones que se toman en base a la información del modelo. Lo que es la comunicación horizontal nos garantiza la coordinación multidisciplinaria y la comunicación a partir de niveles jerárquicos o transversal asegura la gobernanza de la información. Y todas esas en conjunto nos ayudan a poder obtener un ecosistema comunicativo robusto en donde la información fluye, en donde la información es transparente, en donde todos estamos alineados a un mismo objetivo y esa información, esos datos son eficientes, medibles y son auditables. Ok. Luego tenemos lo que es la conceptualización de la comunicación, pero desde la perspectiva de la ISO 19650, que es el estándar por excelencia que nos regula lo que es todos los procesos BIM. Vemos que para la ISO 19650 la comunicación es un mecanismo estructurado de gestión de la información que está sustentado en flujos verificables, controlados y trazables a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces vemos que lo que estábamos viendo en lo que es la gestión por procesos del PMBOK no está alejado de lo que nos indica lo que es la ISO 19650. Y el estándar también nos establece que es indispensable contar con un entorno común de datos para que a partir de allí las organizaciones puedan alinear sus procesos a los niveles de madurez digital y además el estándar enfatiza la necesidad de una estructura formal para los flujos de la información. ¿Cuáles son esos flujos de la información? Las carpetitas o el esquema de carpetas que vimos en la clase pasada, trabajo en progreso, trabajo publicado, trabajo archivado. Y vemos que, de acuerdo con la ISO, la correcta gestión impulsa, de lo que es la información BIM, impulsa la capacidad de respuesta del proyecto, eleva la transparencia entre las partes y fomenta esa cultura de colaboración entre los equipos de proyecto. ¿Cuáles son las cláusulas de la ISO 19650 que abordan lo que es el tema de la comunicación? Específicamente tenemos en la ISO 19650 parte 1, que corresponde a lo que son los conceptos y principios, y ella en la cláusula 5 nos indica cuáles son los conceptos y los principios del proceso de la gestión de la información. Luego, en la cláusula 10, pues ella nos explica cuál es el entorno común de datos, cómo se debe llevar ese entorno común de datos, cuáles son los principios que debe poseer esa plataforma de entorno común de datos para que pueda garantizar la trazabilidad de la información. Luego, en la parte número 2, que corresponde a la fase de entrega del activo, la ISO en la cláusula 5 nos indica cuál es el proceso de gestión de la información. Y en su anexo A hay una explicación ampliada de lo que es el CDE y cómo se debe manejar y cómo se debe gestionar la información dentro del entorno. Luego está la ISO 19650 parte 3, que corresponde a lo que es la fase de operación del activo. Aquí, pues, ella nos indica cómo gestionamos la información de la operación en el caso de que vayamos a ejecutar el mantenimiento. Y en la parte 5, que corresponde a lo que es la seguridad de la información, en sus cláusulas 6 y 7 nos indica cómo vamos a llevar el control de la comunicación sensible. Luego, muchachos, tenemos los famosos estándares de interoperabilidad o los protocolos que nos permiten guiar la comunicación efectiva en BIM. Tenemos el IFC, que es el estándar de interoperabilidad por excelencia. Él está fundamentado en lo que es la ISO 16739, que lo que nos permite o lo que nos indica es la capacidad que tienen los distintos software para poder compartir información sin generar pérdida de datos. Luego está el IDM, que está fundamentado en la ISO 29481, que nos define cuáles son los mapas de comunicación que se van a llevar, por ejemplo, entre personas, entre procesos y cómo se van a compartir los datos. Y está el MBD, que son subconjuntos de lo que es el IFC, que están desarrollados para ejecutar usos específicos, como por ejemplo la coordinación entre disciplinas.
Y tenemos acá lo que es el estándar BCF, que nos ayuda a la gestión de incidencias y coordinación. Y entonces vemos que a partir de esos estándares, pues la comunicación es un proceso que no depende únicamente de las personas, sino de los procesos que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que es la implementación de la metodología BIM. El miércoles nosotros vamos a ver cómo se hace el IFC, para que entiendan de manera práctica lo que corresponde a lo que es este estándar. Y bueno, muchachos, en síntesis, pues vemos que la comunicación en BIM nos ofrece una información doble capa. ¿Por qué decimos que es doble capa? Porque nos ofrece información gráfica y nos ofrece información paramétrica, y ambas se complementan para poder llevar a cabo el desarrollo de esa base de datos. Además, pues es un flujo continuo que lo que nos garantiza es que cuando nosotros desarrollemos los modelos, pues tengamos datos estructurados que sean ricos en información y que nos den la característica de precisión para poder tomar decisiones mejor acertadas en base a esos datos que están contenidos en el modelo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy buena comunicación. Ok. Ahora, muchachos, les voy a enseñar algo que yo les preparé, un visor por acá, para que más o menos entendamos cuál es el concepto de la federación, y ya cuando vayamos avanzando en el proyecto lo hacemos con Navisworks como debe ser. Pero por ahora les voy a enseñar una herramienta gratuita que me parece que está interesante. Y me pareció que está genial de compartírselas porque es accesible. Ahí lo están viendo. BIM Vision, ¿sí? BIM Ajá, Vision. correcto. Ok. Alejandra, hay por ahí quienes dicen que se les cayó la comunicación, pero yo veo aquí la presentación bien. No sé a quién más, me dice Ricardo y Luan que no están viendo la presentación. Ah, no me fijé, no me di cuenta. No, pero yo lo veo, yo lo he estado viendo bien, no he tenido. Okay. No, bueno, a mí tampoco me ha dicho nada de la red. De todos modos, bueno, le queda grabado y se le monta, mañana se le monta en el grupo para que lo tenga. Vale, y si no entienden algo, pues ya saben que me pueden llamar y me preguntan. Y si ahorita no entienden, levanten la manito y pregunten. Sí, por favor. Ok, muchachos, les explico esto y ya los dejo irse a descansar. Tenemos un programa acá que se llama BIM Vision, que es un visor IFC gratuito que está disponible en la web y que me parece que es una herramienta que me pareció interesante compartírsela porque podemos acá revisar la información de los modelos sin necesidad de saber usar, por ejemplo, Revit, Archicad o algún programa de modelado, sino que simplemente nosotros integramos ese archivo IFC acá y a partir de acá, pues nosotros podemos validar dimensiones, validar la estructura del modelo, por ejemplo, saber las propiedades de un elemento. Entonces, desde acá, a ver, me salí ya. Desde acá, nosotros en archivo vamos a abrir un IFC. Yo tengo acá uno de un proyecto. Se trabaja bajo IFC. Tenemos que tener el proyecto en formato IFC para poder abrirlo acá. Ok, le damos aquí en abrir. Él carga el fichero. Vamos a esperar que cargue un poquito, acá que es un poquito lento. Y cuando él carga el fichero, pues nosotros a partir de allí vamos a contar con una serie de herramientas acá arriba que nos van a permitir poder verificar ciertos aspectos con respecto a la información en ese modelo. Fíjense que ahí me está cargando el archivo. Ajá, ahí está cargado el modelo. Y fíjense que acá lo puedo ver de manera geométrica y acá lo puedo ver de manera textual.
o a manera de datos estructurados la información que está contenida en ese modelo. Si yo, por ejemplo, despliego acá, pues yo puedo ver que en ese nivel yo tengo losas, tengo muros, tengo ventanas. Y si le doy aquí al elemento losa, pues él me debería desplegar acá una lista de cuáles son las características de ese elemento. A ver, vean acá, es un forjado, este es el nombre que se le dio. Ajá, ya va, se quedó pegado. Ajá. Si yo me vengo, por ejemplo, a lo que es el modelo, él orbita con el clic derecho del mouse y se acerca con el scroll del mouse. Vamos a esperar que se despegue, porque es que tengo muchas cosas instaladas acá en la computadora y entonces se pone lento. Y ok, ahí se puso loco. Ajá. Nos venimos acá, nos acercamos y seleccionamos, por ejemplo, no sé, esta columna que está acá. Entonces, si nos venimos acá a las propiedades, él nos da acá cuáles son las propiedades IFC. Nos dice cuál es el atributo IFC, cuál es el nombre del muro, cuál es el objeto que está allí modelado. Nos dice que es un elemento estándar, nos da acá la nota clave, nos dice cuál es la tarea, en este caso era un modelo de construcción, nos dice acá cuál es la tarea, que es la construcción, la fecha de inicio de la tarea, la fecha de la finalización, y tenemos también una sección que está destinada a lo que es las cuantificaciones, en el caso de que pues, el elemento en el modelo contenga esa información. Luego vamos a acercarnos, por ejemplo, a este que está acá. Si nos damos acá, si nos vamos a la localización, nos dice que ese edificio se llama Antares, que este es el nivel en donde está ubicado ese elemento, la elevación y toda la información geométrica con respecto. Incluso nos da las coordenadas de lo que es el proyecto. Acá nos da la clasificación. El proyecto fue clasificado bajo el formato GUBINCLASS para lo que es las clasificaciones de cada uno de los elementos para luego vincularlo con los software de presupuesto. Nos dice cuál es en qué año se hizo la edición del modelo, en qué fecha, y la localización en el CD acá abajo. Y acá en las relaciones, pues nos dice cuáles son las relaciones que tiene ese muro con respecto a los demás elementos en el modelo. Si nosotros vamos a agarrar otro, por ejemplo este que está acá. Si nos venimos acá a donde dice medidas, nosotros podemos corroborar las medidas de ese modelo desde este visor. Nos venimos acá a donde dice volumen, por ejemplo, le damos clic acá y él acá automáticamente me dice cuál es el volumen de ese muro que está allí. No sé, si por ejemplo vamos a hacerlo con el área, igualmente seleccionamos el elemento, nos venimos acá, no sé, vamos a decirle que nos diga cuál es el área total. Y él allí nos indica cuál es el área total de ese elemento que nosotros le estamos indicando. Y asimismo podemos verificar la longitud, el peso, los ángulos. Por ejemplo, si yo quiero saber las coordenadas en un punto específico del proyecto, ya va. Bueno, me vengo acá a lo que es las coordenadas. Ajá, ahí va. Disculpen que está un poco lento, pero es que mi computadora ya no aguanta más. Ok, nos venimos a lo que es las coordenadas. Y seleccionando un punto en el modelo, pues él nos da acá lo que serían las coordenadas. Ahí está pegadísimo. Okay. Bueno, vamos a esperar. Y bueno, ese me parece que es un software gratuito que está disponible en la web, que nos permite a nosotros, por ejemplo, en determinado momento que no tengamos al alcance la información del proyecto o el acceso a los modelos a partir de un archivo IFC, fácilmente podemos verificar esa información. Vamos a ver si ahora me lo tomo. O sea, Alessandra, esto es como un Navisworks, pero, o sea, como, digamos, eso usted es una plataforma, ¿no? ¿O es un programa? Esto está en la web. Es un software que está disponible en la web, sí. O sea, una plataforma, como una aplicación web. Ajá, fíjense que si yo le doy aquí a ese punto,
Bueno, él me debería mostrar las coordenadas, pero es que está pegado. Vamos a esperar que se despegue para mostrarles cómo se camina dentro del modelo, porque este visor tiene la particularidad de que nosotros podamos conectar acá lo que es la realidad virtual y caminar dentro del modelo para verificar cómo está constituido ese modelo. Pero si se despega el programa, lo podemos ver. Mientras tanto, no sé si me indican qué comentarios u opiniones tienen con respecto a la clase de hoy, mientras esperamos que el programa reaccione. A ver, muchachos. Justo, opiniones, preguntas, dudas. Así que toca pasar la lista por aquí con los que no hablan. Ajá. Voy a volver a pasar la asistencia. Y eso, pasar nuevamente asistencia. Correcto. Que justamente la información en empatía es algo densa y pues hay que asimilarla poco a poco. De verdad que está muy estructurada, muy bien estructurada, pero hay que ir paso a paso tratando de asumirlo. Ok, gracias, José Luis. Miren, muchachos, acá, bueno, no me voy a meter aquí para que no se vuelva a descontrolar, se ponga loco porque está muy pesado, pero fíjense que el programa nos permite hacer análisis de cantidades, tiene acá una biblioteca para obtener otros complementos, nos permite administrar plantillas, incluso podemos vincular desde acá documentos externos para mezclar la información y compararla. Y tenemos acá la capacidad de hacer class detection en caso de que no, por ejemplo, no sepamos manejar el Navis. Nosotros desde acá, el primer grupo, seleccionamos por ejemplo, acá la disciplina que nosotros queramos hacerle el class detection. Luego, en el segundo grupo, seleccionamos la otra disciplina y luego acá en resultados le damos calcular y nos debería dar. Vamos a intentarlo. Aquí en archivo tenemos la capacidad de agregar otra disciplina. Vamos a buscar acá estructura, por ejemplo. Vamos a esperar que se cargue. Vemos que aquí entonces ya tenemos los dos proyectos cargados. Si nos venimos acá, ahora sí debería hacer análisis de interferencia porque tenemos ya los dos proyectos cargados. Entonces, en el primer grupo vamos a seleccionar acá desde cargar, por ejemplo, elementos, no sé, estos elementos estructurales que están acá. Y en el segundo grupo vamos a cargar, no sé, vamos a cargar esta que están acá. Y si nos venimos acá y le damos clic a calcular, él me muestra, vamos a arrastrar esto para acá, él me muestra acá en el modelo, en rojo, cuáles son los elementos que están colisionando. Entonces allí yo puedo verificar esa cohesión o esa consistencia de la información en el modelo. Bueno, allí no quiere desplegar, pero bueno, es una herramienta también que me permite agilizar el trabajo en caso de que no tenga mano el Navis, como dice Gerardo. Y vamos a esperar otra vez. Ajá, ya está. Y también me permite hacer el recorrido dentro del modelo, que es lo que les quiero mostrar, pero está intensito. Ok. Mientras tanto, Dayana, ¿me puede dar su opinión con respecto a la clase de hoy? Piense que aquí nos está marcando en la tabla cuáles son todas las colisiones que tenemos entre esas dos disciplinas que cruzamos. Ajá, Dayana. Bueno, una clase muy completa, complementa todo lo que hemos hecho anteriormente. Puntualiza toda la parte de comunicación, organización, gerencia, para la toma de decisiones y mejorar los resultados. ¿Ok?
y nos permite como ir clasificando la información, lo cual nos ayuda a organizar. Es que todo se basa en la organización y en la comunicación para mejorar los resultados. Si manejamos resultados, si vamos trabajando, vamos actualizando y llega el mensaje a la persona correcta en el momento correcto, pues se minimizan los errores en un proyecto. Y todas estas herramientas y todo lo que está explicando, pues nos ayuda realmente a todo eso. Lo que pasa es que es muchísima información y las dudas yo creo que se las voy a hacer el miércoles porque apenas estoy procesando tanta información. Esto complementa el diagrama de RISI que se hizo el fin de semana, donde cada rol pues tiene que participar, hacer su trabajo a tiempo para no retrasar la respuesta que es pues el trabajo como tal, ¿no? Basándonos en que si no se entrega un trabajo, pues no se cobra, y si no se cobra, pues no camina nada. Así lo veo, así lo veo. Ok, muchísimas gracias, Dayana. A Ok, usted. acá tenemos la opción que se llama modo volador y allí tenemos la opción de colocarle unas dimensiones que están acá, o le vamos a decir acá, por ejemplo, mantener altura y vamos a clicarlo, mantener altura, y si nosotros nos venimos acá y nos acercamos al modelo y lo orbitamos, nosotros podemos ver dentro de ese modelo. Bueno, es que él está hoy Poppy. Pero bueno, nosotros a partir de allí podemos visualizar dentro del modelo, y con los lentes de realidad virtual, pues nosotros podemos hacer todo ese recorrido virtual adentro de ese modelo con esta plataforma gratuita. Por eso pues que se los quise compartir, porque me parece que, sobre todo ahorita con el tema del presupuesto, pues es una herramienta útil para que la podamos aprovechar. Necari, no sé si tiene algo que comentar. Alexandra, ¿podrías compartir en el chat el nombre de esa herramienta? Sí, claro. Claro que sí, ahorita se los envío al grupo. Ah, o al grupo. Por aquí, miren, por aquí está Paula, que no la escuchamos, está Luz, yo estoy aquí echando ojitos, ¿no? Está Julie, está Juan Carlos Hernández, Juan Carlos Pernía, están muy calladitos. Yo a veces, pues yo entiendo lo de que la información es muy densa, sin embargo, siento que, claro, Alexandra dice, es que Alexandra tiene tanta información que es mucha. Sí, pero bueno, hay mucho también que investigar, hay mucho que, pues, seguir llenándose de toda esa información que hay allí también en el YouTube, hay muy buena información. No quedarse solo con lo que nosotros, pues aquí de forma humilde les dice cada uno de nosotros, sino pues buscar información para traer al debate. Eso alimenta mucho justamente este flujo de información, lo alimenta bastante. Y una acotación interesante, lo decía Dayana, todo se basa en la comunicación y en la información. Y esas son una de las barreras más difíciles porque rompe el ego. Y Luan también lo decía anteriormente, el querer soltar nuestro proyecto. Para nosotros, sobre todo los arquitectos, ese es nuestro bebé más amado. Pero yo siento que después llegan los ingenieros civiles y también esa es nuestra estructura amada por encima de la forma del bebé. Entonces, es entender que el proyecto, pues es un proyecto de todos los participantes y cada uno tiene su rol, pues, y para eso cada uno estudió y hay que darle paso a cada uno. Pero nada, excelente, Alexandra. Yo aquí también estudiando, aquí yo me pongo, de hecho estoy modelando, pero mientras yo estoy modelando, te estoy escuchando. Sí, chévere. A ver, Nelson, no sé si me puedes dar tu opinión con respecto al tema de hoy.
¿Será que está como la imagen que él tiene? Sí, creo que está, no, creo que no tiene activado el micrófono, no sé, tiene No, problemas. es que hay unos muchachos que me dicen en el grupo que se quedaron como sin conexión. Entonces las pantallas se les quedaron igual fijas. Entonces, ok. puede ser por eso El también. audio es malo. Juan Pernía, por favor. Saludos. Bueno, hemos visto la comunicación efectiva, que es algo, un pilar muy importante dentro de la metodología BIM, ¿no? Que es dar información y la misma que sea eficiente, ¿no? Que estas características, pues, las que hacen que un trabajo surja y, pues, se lleve a cabo al tiempo o las metas programadas. Y, pues, de que surjan menos problemas para el momento en que se está concibiendo todo un proyecto. Bueno, y también, pues, hemos visto otras características que ha explicado en la presentación de, pues, algunos esquemas. Pues, todo esto es parte primordial del proceso de la metodología BIM. Pues, es denso, como venían diciendo hace rato, ¿no? Porque hemos visto ciertas características de la comunicación hasta otros puntos, pero pues importante analizar y complementar. Ok, gracias. Juan Hernández, por favor. Le habla Nelson, a ver si me escucha. Sí. Es que ahorita no activa el micrófono. Le comentaba que pues estoy algo parecido a lo que está Yana, que es bastante información y que quisiera volver a ver el video cuando Necari lo suba para poder procesarla de mejor manera. Que es bastante información y uno la va aceptando poco a poco. Okay. Pero pues sí, a mí me parece interesante esto, es que la metodología viene en sí lo que nos da pues es una organización eficiente de toda la información y la comunicación. Y que pues lo que hace es que el proyecto sea eficaz, que sea eficiente y que se desarrolle de una mejor manera. Entonces, pues la comunicación pues es un factor muy importante y que todos estén al día con lo que están haciendo. Ok, gracias. Juan Hernández. Juan hoy está tímido. Joana Zambrano. No está, o sí está, no está. Paula, ¿me puedes dar tu opinión con respecto a la clase, por favor? Buenas noches. Buenas Pues noches. yo llegué un poco tarde a la clase, pero sí tengo que volver a ver el video. Pues de lo último, en realidad, me pareció interesante y tengo una preocupación que es el computador, porque por lo menos veo que el programa que usted está utilizando queda a veces como pegado y mi computador incluso a veces se queda pegado con SketchUp o con AutoCAD. Entonces también como que quisiera preguntarle de pronto si usted sabe más de eso, como algunas características que pudiese tener un buen computador para que corriera los programas en el caso que se use el BIM. Pues bueno, como que conlleven en temas de informática yo soy malísima. Yo compré uno gamer porque me lo recomendó un profesor de la maestría, es HP. Pero así como tal, pues tendríamos que como investigar en internet y enviarlo al grupo para ver cuáles características te sirven. Sin embargo, yo les compartí en la plataforma una carpeta que dice el uso del OneDrive. Allí pueden ir alojando la información para que no sobrecarguen la laptop o la computadora y el trabajo les sea más fluido y no que no se les quede pegado. Disculpe, voy a ¿es revisar. en el OneDrive? ¿Cómo? Ese que dice es en el OneDrive, ¿verdad? Ajá. Ok, o sea, si lo hacemos ahí, también lo podemos hacer igualito con Drive de Google. Sí, pero teniendo en cuenta la misma consideración, que todos tienen que tener creada la carpeta en el mismo disco de la computadora.
Si todos van a instalarlo en el CEP, todos en el CEP para que les lea la información. Todos, ok, perfecto. Sí, pues si no, no se las va a leer y van a empezar como yo cuando hice la primera práctica, así. ¿Yo qué hice? Yo dañé esto, yo borré el proyecto y era que lo había instalado en la carpeta que no era. Ok, buen parámetro. Excelente, gracias. Siempre a la orden. Bueno, muchachos, no sé quién me faltó por participación hoy, que yo no lo haya nombrado, que quiera dar su opinión. Y si no hay más dudas o comentarios, entonces dejamos hasta acá la clase. ¿Quién faltaría por allí? Joana Romero no ha hablado. Ajá, Joana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo ingresé un poquito tarde y ya está intermitente porque el internet me ha fallado un poco. Pero sin duda, pues la clase, lo que he podido escuchar, que tengo que volverla a ver, es que el BIM definitivamente tiene que trabajar de la mano con la comunicación. O sea, si no hay una buena comunicación como en todos los aspectos de la vida, pues el BIM no va a funcionar. Igual que tener siempre en hincapié y enfocados a los roles que nos establecen desde un principio, para así cumplir estratégicamente con todos los parámetros en los tiempos y en la calidad requerida, y así como que sacar el mayor provecho de lo que BIM nos ofrece. Ok, gracias. Joana. Julie. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, muchachos, ¿quién levantó la mano? Nelson, sí, adelante. Yo tengo dudas, pero es sobre el modelado nuevamente. En Ajá. algún momento de la clase, de una de las clases, usted nos comentó que teníamos que hacer un modelado arquitectónico y un modelado estructural. Sí. Que cuando nosotros hacemos un modelado arquitectónico y lo vinculamos, yo vi las clases y pues lo intenté hacer, ok, correcto. Más mi duda es, si yo hago el muro, como yo tengo los muros portantes, como le comentaba, si yo hago el muro arquitectónicamente y luego lo hago estructuralmente, no voy a tener el muro duplicado. No, porque Es tú decir, no vas, no. Nosotros tenemos yo se los explico cuando vayamos en esa parte del desarrollo del proyecto. Nosotros tenemos en Revit, lo que es las herramientas de arquitectura. Tú modelas tu muro allí como para que tú sepas cómo es espacialmente tu proyecto. Y después, cuando te vas a la disciplina de estructura, en las opciones de colaborar, en copia y supervisión, tú vas a hacer lo mismo que con los niveles 10, es copiar y supervisar. Pero antes de darle a aceptar, tú te vas a las configuraciones, a las opciones de configuración de la copia y supervisión, y allí hay unas listas, dice rejillas, niveles, muros y suelos, creo que es el otro que dice. En muros, tú te vas a ir a donde dice muros y vas a cambiar ese muro arquitectónico por un muro estructural. Y allí el proyecto se te vuelve un muro estructural y no tienes duplicidad de la información. ok, perfecto, esa era la duda. Ok. Bueno, chicos, si ya no hay más dudas y preguntas, pues dejamos hasta acá la clase. Muchísimas gracias por la atención, por la participación. Y bueno, no sé si Necari quiere dar unas palabras ahorita. Pues nada, muchachos, darles las gracias a Alexandra. Van a recibir unos correos que van a ser para que puedan entrar al campus de CIPE. Organizaremos alguna clase con la gente de CIPE para que los guíen y puedan entrar a su campus universitario. Pero eso pues se estará gestionando esta semana y la clase tal vez será para la siguiente. Recuerden que este viernes tendremos al ingeniero Leonardo, que no lo pudimos tener el viernes pasado por cosas de tiempo, se comió el ingeniero Simón el tiempo, pero bueno, parte de todo. Tendremos entonces el ingeniero Leonardo para esta semana y tal vez para la siguiente es que tendremos a CIPE, pero ya les llegarán a ustedes los correos, ¿ok? Preguntas, por ahí escuché Dayana. Una última acotación. No olvide que ya cargamos la tarea. Pienso yo que en el rango, ¿no? Ahorita. No olvide, no la corrijo. Sería bueno
porque también me pasó en el trabajo anterior, que nos digan exactamente cuál es la hora tope o cómo es la hora, porque en los dos casos yo me equivoqué al subir. Ok, Me no, ocupé no hay de- ningún problema. Ya Ok, sabemos quién Diana, es gracias. la Que responsable, descansen. ya sabemos. Feliz noche. Feliz Que noche. estén muy agradecida. Hasta luego. Gracias a Bueno, ustedes. creo que de resto más nada, Alexandra, para el miércoles otra vez. Sí, el miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Una pregunta. Bueno, Sí. nosotros, bueno, yo también, bueno, mi grupo en realidad pensábamos también que era hasta la medianoche hoy. Pues no sé si igual podemos subir. Sí, sí, claro, sí, súbanlo. Bueno, listo, gracias. De todas maneras, si hay alguien que no logre subirla en el rango de tiempo, me escribe y yo le gestiono allí el tiempo de la entrega en la plataforma, ¿ok? Porque la idea es que todos se queden, que nadie se quede sin realizar la actividad para que puedan ver cómo es la práctica de la aplicación de esos contenidos teóricos, ¿ok, muchachos? Bueno, feliz noche, que descansen, muchas gracias, nos vemos. Gracias. Igualmente. Gracias.